poder estar con ustedes en esta oportunidad, en esta nueva oportunidad para reflexionar acerca de la palabra y en este espacio, especialmente en este espacio denominado Volviendo al Origen, donde me gusta compartir y me gusta reflexionar con ustedes acerca del ejemplo y del modelo que Jesús nos dejó, ejemplo y modelo que obviamente está establecido en los evangelios para que nosotros caminemos tras él y sigamos sus huellas. Y en el transcurso de este periodo, mientras estemos bajo esta temática, vamos a ir recorriendo enseñanzas de Jesús y actitudes de Jesús. La semana pasada hablamos acerca de su mensaje central, que fue anunciar y proclamar el Evangelio del reino de Dios, las buenas noticias del reino, que ese reino ya se había acercado a través de él y que el ingreso a ese reino amerita arrepentirse y creer en esas buenas noticias, creer en el Evangelio. Hoy quiero llevarlos a las bienaventuranzas. No sé si le pasa a ustedes, a mí me pasa cada vez que vuelvo al Sermón del Monte, cada vez que voy a Mateo 5 y parto por las bienaventuranzas y recorro Mateo 5, 6, 7, hay tanta riqueza, hay tanto ahí. Si la Biblia se concentrara en Mateo 5, 6 y 7, yo creo que tendríamos suficientes desafíos para seguir y para experimentar y para poner por obra y por práctica. Y obviamente la obra y el mensaje de Jesús no está solamente encerrado en el Sermón del Monte, ni está encerrado solamente en las bienaventuranzas, pero sí hay mucho de reino ahí. Sí, en el Sermón del Monte encontramos mucha enseñanza práctica de cómo se vive en el reino. Y él partió ese sermón que algunos estudiosos dicen que no fue en un momento puntual, dado que incluso el Evangelio de Lucas relata como aislados los eventos y ni siquiera todos. Mateo es el que lo enseña completo y bajo el título del Sermón del Monte, ¿cierto? Y enseña todas una tras otra de esas enseñanzas, pero algunos dicen que eso fue una recopilación de muchos sermones, de muchas enseñanzas de Jesús. Imagínate que si tú te lees estos 3 capítulos de Mateo, que has colapsado, porque ahora escúchalos, es como escuchar decenas de sermones. Incluso de cada bienaventuranza nosotros podíamos sacar una prédica maravillosa, porque hay tanta riqueza, hay tanta enseñanza. Así que algunos piensan que el Sermón del Monte fue recopilado y que no fue solo un sermón, sino que fueron muchas enseñanzas de Jesús. Y Jesús tenía el hábito de sentarse a enseñar y abría su corazón, abría su mente para revelarlo a los hombres, y era una práctica que Jesús tenía habitualmente. No era que Jesús enseñó un día puntual, sino que Jesús enseñaba habitualmente, se sentaba, hacía un alto en el camino, se sentaba, como se sentó con la samaritana junto al pozo. Él se sentaba, hacía un alto para de ese modo poder enseñar y transmitir de lo que estaba en su corazón, de lo que estaba en su mente, su visión, la visión de su reino. Y yo me imagino que tiene que haber sido una experiencia maravillosa estar sentado ahí a los pies de Jesús, escuchando esas enseñanzas. Y él trataba de estos asuntos esenciales de su reino, estos asuntos centrales de su reino. Él los transmitía periódicamente, diariamente, a sus hombres de confianza, a sus discípulos, a sus apóstoles. Él tenía que impregnarlos de esta enseñanza, porque él sabía que eran unos años de ministerio, unos años sobre la tierra, y después él se iba a ir. Y esta enseñanza tenía que quedar grabada a fuego en sus corazones. Si vamos a las bienaventuranzas, Mateo 5, te invito, si tienes tu Biblia ahí, ábrela en Mateo 5. Lo primero que quiero decirte, que las bienaventuranzas no es una esperanza, no es, serán bienaventurados aquellos. Las bienaventuranzas
son felicitaciones de lo que ya es. Jesús considera en cada bienaventuranza una felicitación, una certificación. Él habla que son dichosos aquellos que viven de esa manera y tienen una recompensa. Entonces, Él da por hecho. Ni siquiera Él dice, en mi reino se debe vivir así, sino que dice, felices, dichosos, bienaventurados aquellos que viven de esta manera, porque esta será su recompensa. Y siempre las recompensas del estilo de vida que presentan las bienaventuranzas están relacionados con la participación en el reino de Dios. Así que cada bienaventuranza es una afirmación de gozo, es una afirmación de dicha, porque somos parte de su reino y porque Él da por sentado, Él da por hecho que así vivimos y que así nos conducimos. Cada bienaventuranza es una especie de un grito de victoria, y de un grito de triunfo, de un grito de gozo, por la bendición de que nada ni nadie en este mundo puede arrebatarte la dicha de ser parte de su reino. Entonces, por eso Él nos felicita y da por sentado que así nos conducimos. La primera bienaventuranza está en Mateo 5:3 y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces se ha interpretado esta bienaventuranza de mala manera y se cree que el pobre en espíritu es una persona apocada, una persona de autoestima baja, una persona menoscabada. Sin embargo, no se trata de eso. La pobreza de espíritu a la que Jesús se refiere es aquella que tenemos los que entramos en su reino a través del arrepentimiento y somos conscientes que realmente somos carentes, somos pobres, pero pobres no que tenemos poco, sino pobres que no tenemos los recursos para enfrentar todos los aspectos de la vida y por lo tanto decidimos poner nuestra confianza en Dios. Esos son los pobres en espíritu. Y cuando tú tienes esta pobreza en tu espíritu, este reconocimiento de tus limitantes, este reconocimiento de tus incapacidades, independiente de las capacidades que hayas adquirido, independiente de las experiencias, independiente incluso de las capacidades espirituales que Dios puso en ti, independiente del llamado que Dios puso en ti, independiente de los dones, independiente de la unción que Dios puso en ti, independiente de los talentos que Dios puso en ti. Nosotros somos incapaces de enfrentar la vida, no tenemos los recursos para enfrentar todos los aspectos de la vida por nosotros mismos, carecemos de esos recursos. Entonces reconocemos esta pobreza y ponemos nuestra confianza en Dios y aprendemos a depender de Él. En el reino de Dios no dependemos de nuestros recursos, no dependemos de nuestras habilidades, no dependemos absolutamente más de nuestro Rey, aquel que abre puertas, aquel que cierra puertas, aquel que nos capacita, aquel que nos impulsa, aquel que nos anima, aquel que nos guía a través de su Espíritu Santo, aquel que nos enseña, aquel que nos adiestra, aquel que nos entrena. Así que esa pobreza de espíritu no es que tú tengas una autoestima baja, todo lo contrario. Tú desde tu lugar, aún desde tu lugar, tal vez lleno de seguridades, reconoces que en realidad sin Cristo no puedes. Y tienes esa actitud humilde de depender de Él. Y mira la promesa que hay para aquellos que nos comportamos así. El reino de los cielos nos pertenece. Significa que para entrar al reino necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio, pero también para ser herederos de ese reino tiene que haber en nosotros esta pobreza de espíritu, este reconocimiento de nuestras limitantes y de nuestras incapacidades. La segunda bienaventuranza que Jesús dijo está en Mateo 5:4, el texto siguiente, y dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchas veces también se ha mal utilizado, mal interpretado esta bienaventuranza. Entonces,
damos por entender que si nos toca llorar, somos dichosos, somos felices, somos bienaventurados y hallaremos consolación. Es cierto que los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Él consuela nuestra alma afligida, Él consuela nuestros dolores, Él nos saca de los pozos de la desesperación y de las angustias más profundas. Él nos consuela y Jesús lo dejó establecido así: yo me voy, pero enviaré otro consolador. Y ahí llegó el Espíritu Santo y hace esa obra maravillosa en momentos de angustia, en momentos de dolor, en los momentos más tristes de nuestra vida. El único consuelo muchas veces es el consuelo y las caricias del Espíritu Santo. Pero Jesús no está hablando de ese consuelo. Jesús no está hablando del consuelo para todas las lágrimas, para todos los que lloran, sino que Jesús está hablando y se refiere al dolor que sentimos cuando somos confrontados por nuestros pecados y de ese modo llegamos al arrepentimiento. Y cuando quiero que recuerdes un poquito, cada vez que has sido confrontado por el Espíritu Santo con un determinado pecado, con una determinada actitud, con un determinado hecho, con una determinada motivación incorrecta, con un mal sentimiento, con un mal pensamiento, con algo que está ofendiendo a Dios y que te está alejando de los principios de cómo conducirte en el reino de Dios. Y viene el Espíritu Santo, te confronta y pone esa convicción de pecado. Y déjame decirte algo: cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados, siempre, siempre, siempre nuestro corazón llora. Y aquellos que somos más sensibles que otros, nuestros ojitos lloran. Yo soy llorona, lloro de feliz, lloro de tristeza, lloro por convicción de pecado, lloro de emoción, siempre lloro. Lágrimas es lo que más tengo y siempre las emociones pasan por mis lágrimas. Aún los momentos más hermosos de la vida, siempre lloro. Cuando he tenido mis nietos en mis brazos y los he conocido, lloro. Cuando me dicen que voy a ser abuela, otra vez más lloro. Cada noticia de ser madre, lloro. Cada vez que se me ha casado un hijo, lloro. Lloro cuando nacen, lloro cuando se casan, lloro cuando mis hijos son padres, lloro cuando tengo pena, lloro cuando estoy feliz y lloro cuando estoy emocionada. Pero Jesús no habla que voy a recibir consolación de esas lágrimas, sino que Jesús habla que voy a recibir consuelo, voy a recibir un consuelo que viene bañado de su perdón, un consuelo que viene bañado de gracia. Cada vez que lloro por motivo de que el Espíritu Santo me ha convencido de pecado y me ha hecho entender que lo que estoy haciendo no está bien. Yo no sé tú, pero cada vez que el Espíritu Santo me dice hija, o me dice Anita, o me dice Ana María, cada vez que Él me llama la atención y me dice: esto que estás haciendo no corresponde, no conviene, no es lo correcto, no agrada al Padre. ¿Cómo te conduciste en este tiempo? Lo que hiciste o lo que no hiciste, lo que dijiste o lo que no dijiste, no estuvo bien. Hay dolor en mi corazón. El término aquí en griego que se usa habla del dolor, es el que está usado en el dolor cuando uno pierde un ser querido, ese dolor del duelo, ese dolor desgarrador que parece que te sacan parte tuya. Ese es el término usado. Entonces, cuando tú eres confrontado por el Espíritu Santo por tu pecado y esa confrontación te lleva al arrepentimiento, hay dolor. Y de ese dolor Jesús ofrece consolación. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No son todas las lágrimas que están encerradas en esta bienaventuranza. No es cada vez que te toca llorar que tú eres dichoso y que Jesús viene y te felicita y que te ofrece su consuelo. Él, aquí en este minuto, Él está hablando de las lágrimas que produce el convencimiento de pecado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. La siguiente bienaventuranza está en Mateo 5:5, el verso siguiente, y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El término usado aquí está relacionado con un animal que está domesticado, que fue amansado, que fue domado, que fue domesticado.
Y es un término usado en contraposición con la altivez del corazón. Y los mansos, los que poseen mansedumbre, tienen la disposición de aceptar como buenos todos los tratos de Dios. Mira, muchas veces Dios nos trata con caricias, pero otras veces su trato es un poco más duro. Otra vez su trato es con una corrección fuerte. Otra vez Él nos pega una frenada. Veníamos con una manera de vivir, veníamos por la vida y de repente Jesús pone un freno y dice, no, hasta aquí nomás. Y ahora tú tienes que hacer un alto, replantearte tu vida, hacerte responsable de tu vida, hacerte responsable de tu historia, hacerte responsable de tu pasado y desde ahí replantear tu futuro en mí. Y no es fácil, llegar a ese punto te lo aseguro, no es fácil. Pero aquellos que poseen la mansedumbre para decir, está bien Señor, acepto tu trato, no discuto, no lo resisto, no alego, no lloro, no pataleo, no me quejo como se quejó el pueblo de Israel porque le faltaba esto, porque le faltaba lo otro. Acepto mansamente, lo que venga Señor. Hay un cantante en Chile que dentro de sus músicas él grita, ¡a morir! Los chilenos saben de quién estoy hablando. Ser manso es decirle al Señor, aquí estoy, a morir Señor, a lo que venga. No importa Señor, no importa, no importa. Bajo mi cerviz, agacho la cabeza y entiendo. Y no es una resignación, sino que entiendo que tu trato es para bendecirme, que tu trato es para edificarme, que tu trato es por amor, que tu trato no debo discutirlo, sino que debo aceptarlo en humildad. Y no solamente a veces nos toca ese trato duro de Dios, a veces nos toca el trato duro de nuestros pares, de nuestros semejantes, de los que están en nuestro entorno, de nuestros colegas en el trabajo, de nuestros compañeros de estudios, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros cercanos. Y necesitamos mantener una actitud mansa como Jesús lo hizo. Jesús llamó a los que tienen esta mansedumbre, los llamó bienaventurados, los llamó dichosos, los llamó felices, porque por vivir bajo su control podrán reinar sobre la tierra con Él a futuro. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Porque con estos mansos yo me atrevo a reinar mañana, porque sé que van a vivir eternamente sometidos a mi señorío. La mansedumbre está relacionada con estar sometido al señorío de Cristo. Y se aplica a su trato y se aplica cuando a veces te toca sufrir injusticias. Tú sé manso. Aunque algunos crean que eres manso. Llega el tiempo que Dios te hace justicia, llega el tiempo que Dios te defiende, llega el tiempo que Dios te pone en el lugar que te pertenece, llega el tiempo que Dios te liberta. Pero hay, de parte de Jesús, hay gozo en su corazón. Y por eso nos felicita y por eso nos dice dichosos, por eso nos dice bienaventurados. Porque si hoy tú eres capaz de conducirte en este reino espiritual con mansedumbre, significa que tú mañana eres digno de heredar la tierra junto con Él y de reinar con Él. Vas a ser de confianza. No se te va a subir la autoridad a la cabeza. No se te va a subir tu lugar de rey y sacerdote por la eternidad a la cabeza y vas a querer derrocar al Rey de Reyes. Tal vez exagerando un poco lo que estoy diciendo, pero así dice Jesús, los mansos serán los que recibirán la tierra por heredad. Los mansos hoy en su reino serán los que reinarán mañana con Él. La siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En nuestro contexto hoy, muchas veces decimos, ay, tengo hambre. En realidad no conocemos el hambre. Y espero que ninguno de los que esté viendo esta reflexión la conozca. El hambre es mucho más profunda, la sed es mucho más profunda.
en estos climas desérticos, en estos climas inhóspitos, el hambre estaba relacionada con la inanición y la sed estaba relacionada con la deshidratación. No es como nosotros que decimos, ay, tengo sed, y tomamos un vaso de agua. En realidad, nuestro cuerpo está pidiendo que nos hidratemos. Pero en ese contexto en que Jesús habló, el hambre y la sed era una necesidad desesperante. La gente moría de hambre y de sed. La gente moría. Lamentablemente, hay lugares en nuestro planeta que todavía hay gente que muere de sed y de hambre. Y ellos nos podrían relatar la desesperación que hay en sus almas, en su interior, en sus cuerpos. La desesperación por saciar esa hambre y la desesperación por saciar esa sed, por encontrar agua y saciar esa sed. Y muchas veces, en algunos de los tiempos bíblicos, esta gente moría, desesperadamente moría. Entonces, cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, no se refiere a un deseo, sino que se refiere a una necesidad imperiosa, una necesidad de vida o muerte. ¿Y de qué? ¿De alimento y de agua? No. Hambre y sed de justicia. ¿De qué justicia está hablando Jesús? ¿De que se nos haga justicia? ¿De que vivamos en una nación justa? ¿De que las leyes sean justas? ¿De qué justicia está hablando? Me atrevo a decir que Jesús no se refiere al deseo de que se nos haga justicia o de que haya justicia en el mundo, sino de que la justicia de Cristo reine en nosotros. Jesús nos dijo en esta bienaventuranza, dichosos son los que logren que su vida esté regida por lo que es justo para Dios. Son dichosos. Son dichosos solamente cuando tienen el deseo. Son dichosos cuando tienen el deseo imperioso, cuando tienen el hambre y la sed de vivir conforme a la justicia de Dios. No es cuando tienen el deseo profundo, la necesidad profunda de que se les haga justicia. Y reclaman justicia. Señor, háceme justicia, véngame de mis enemigos. Señor, permite que mi nación tenga leyes justas. Tengo hambre y sed de justicia, que se haga justicia. No. Jesús no dijo eso. Jesús no prometió saciar esa sed, sino que Jesús prometió ya saciar la sed de cuando desesperadamente, como hambrientos de alimento y sedientos de agua, anhelamos vivir en la justicia de Dios. Y esa va a ser un hambre y una sed que debemos tener de por vida, porque siempre algo en nuestras vidas va a haber que nos aleje de esa justicia. Siempre algo no va a estar correcto, siempre algo no vamos a estar conduciéndonos conforme a los principios de justicia divinos. Siempre va a ser así. Pero mira, Jesús no te dice cuando lo logres, sino te dice serás saciado cuando esa necesidad sea imperiosa en ti, tan fuerte como los que mueren de hambre y de sed en el desierto y desean ser saciados. Y Jesús nos promete que seremos saciados. Significa que lograremos entrar en su justicia, lograremos conducirnos justamente a través de la justicia que Él ha determinado. La siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Me encanta esta bienaventuranza. Es una de mis preferidas, me atrevo a decir. Misericordioso es una persona compasiva, activa. No es una persona románticamente compasiva, sino que es una persona compasivamente activa. Y tiene la capacidad de ponerse en el lugar de otro de manera que ve con sus ojos, piensa con sus pensamientos y siente como él siente. La misericordia digamos que es el pic de lo que nosotros conocemos como empatía. El misericordioso es capaz de sentir el dolor del otro. El misericordioso es capaz de entender por qué el otro procede de determinada manera.
¿Por qué el otro siente así? ¿Por qué el otro piensa así? ¿Por qué el otro se comporta así? Cuando no tenemos misericordia frente a la actitud de nuestro prójimo, estamos usando el juicio, lo que Jesús dejó bien establecido, que no debemos juzgar a nadie. Lo opuesto a la misericordia es aplicar nuestro propio juicio. El misericordioso tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro y entender por qué procedió así, por qué procede así, por qué dice lo que dice, por qué piensa como piensa, por qué obra como obra, por qué vive como vive. Algo tiene que condicionar su manera de vivir. Y entonces, en vez de juicio, aplicamos gracia. En vez de juicio, nos conducimos por la vida siendo misericordiosos con los demás, entendiendo a los demás, poniéndonos en su lugar. Muchas veces nosotros decimos, yo en tu lugar obraría así, yo en su lugar obraría así, si yo estuviera en su lugar. Pero pocas veces nos ponemos en el lugar para entender, sino que queremos ponernos en su lugar para enseñarle cómo debería proceder. Y ahí aplicamos el juicio implacable y nos alejamos tanto de la gracia de Dios, que es lo que caracteriza a Jesús. La misericordia se opone al juicio, y la misericordia va de la mano de la gracia y del amor de Dios. A mí me encanta esta bienaventuranza, y cada vez que la enseño mi corazón salta y le pido al Señor, enséñame cada día a ser más misericordiosa. Enséñame a entender por qué los demás proceden así. Me voy a ahorrar malos ratos, me voy a ahorrar juicio, me voy a ahorrar tener que pedirte perdón. Comprender por qué procede así. Ponerme en su lugar. La misericordia, cuando tú eres misericordioso, te es más fácil perdonar y tolerar. Y vaya que duele tolerar, y vaya que duele perdonar, y cuesta tolerar, cuesta. Cada vez somos más intolerantes, cada vez reaccionamos a las mínimas heridas, reaccionamos y tomamos determinaciones, muchas veces tomamos distanciamiento con las personas. Me decepcionó, me hirió, me lastimó, obró de una manera que no corresponde, tomo distanciamiento. Y el llamado de Jesús es a ser misericordioso, a ponerse en el lugar. Y la promesa es, mira, cada bienaventuranza tiene una promesa. Por eso Él nos considera dichosos, porque Él ya nos ve. Si ustedes son ciudadanos de mi reino, tienen que conducirse con misericordia. Felices, dichosos son los misericordiosos. Ya son, Él lo da por hecho. ¿Y por qué somos felices y dichosos? Porque ellos alcanzarán misericordia. Si quieres ser perdonado, perdona primero. Si quieres que Dios te mire con misericordia, si quieres que Dios te entienda, si quieres que Dios te mire y se ponga en tu lugar para entenderte por qué te comportas como te comportas, y en vez de caer con un juicio implacable sobre ti, te envuelva en su gracia y en su misericordia. Si tú quieres eso, entonces debes ser misericordioso. Deja de emitir juicios, y eso me lo digo a mí misma. Deja de emitir juicios con tanta facilidad. Ponte en el lugar del resto. Jesús fue ejemplo de misericordia. Jesús tomó nuestro lugar. Jesús se puso en el peor de los escenarios nuestros, en nuestro lugar de pecadores. Él tomó nuestro lugar de pecadores, y en el acto más misericordioso registrado en la historia de la humanidad, Jesús murió por nosotros. Fue tanta su empatía que todo nuestro pecado cayó sobre Él, y Él murió en nuestro lugar. ¿Habrá un acto de misericordia mayor? ¿Habrá un acto de empatía mayor que la muerte de Jesús? Y Él hoy no te está pidiendo que tú mueras en el lugar de nadie, porque Él ya lo hizo por ti y por tu prójimo. Solamente te pide que seas un poquito más empático, un poquito más misericordioso, un poquito más compasivo. Y que seas compasivo no en el hablar, sino que seas activamente compasivo. Y te pongas en el lugar del otro y lo entiendas, y de ese modo
te aseguro que te va a ser hasta más fácil perdonarlo. Y siempre va a haber la posibilidad de, en vez de emitir juicio, ser misericordioso. Solamente los que muestren este tipo de misericordia alcanzarán misericordia. ¿Por qué? Porque han llegado a parecerse a Jesús. Cada vez que tú procedes con misericordia, tú te estás pareciendo a Jesús. Por eso eres dichoso, por eso eres feliz, por eso eres bienaventurado. Porque no solamente alcanzarás la misericordia de Él, sino que te vas pareciendo más a Él. La siguiente bienaventuranza está en Mateo 5:8 y dice: bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El término limpieza está relacionado no solamente con estar limpios, lavados, ordenaditos, sino que estaba relacionado también con la ausencia de mezclas impuras. La pureza, por ejemplo, la pureza de determinado metal y no la aleación de varios metales. La pureza de determinado bebestible y no las mezclas. No como cuando a veces tomamos Coca-Cola de las máquinas, de los locales de comida rápida, y sabemos que le ponen agua, que le ponen tanto hielo, y al final eso no, es una Coca-Cola no limpia, es una Coca-Cola no pura. Es una bebida refrescante, pero que está mezclada. Entonces Jesús, cuando dice bienaventurados los limpios de corazón, está hablando de aquellos que son libres de deseos impuros y que las motivaciones de sus actos no están mezcladas para recibir provecho. Por ejemplo, a veces tú haces un favor y en lo latino decimos no das puntadas sin hilo. Haces un favor porque sabes que detrás de ese favor mañana puedes pedir otro a cambio. Sí, yo lo hago por ti, pero me debes una. ¿Hay limpieza en ese corazón? No. Está mezclado con motivaciones incorrectas, está mezclado con motivaciones para sacar provecho mañana. No hay pureza, no hay limpieza, no es que me brindo, te ayudo, te apoyo, aunque mañana me des vuelta la espalda, no importa. No pido nada a cambio, solamente me brindo, solamente me doy, como Jesús lo hizo, un amor incondicional. Entonces, aquellos que tienen la capacidad de proceder con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón sin aleaciones ni mezclas que hacen que se llene de impurezas, aquellos tienen la promesa que verán a Dios. Y no solamente lo verán por la eternidad, no solamente lo verán por la eternidad, lo verán en cada detalle de sus vidas. ¿Sabes que hay gente que le cuesta ver a Dios? Y hay gente que solamente se queja. Espero que tú no seas uno de esos, pero a veces la gente solo se queja. No tengo, no puedo, me falta, no sé. Y solo se queja, y solo se queja, y solo se queja. Y se compara con el resto. Y cada vez siente más autocompasión de sí mismo. Y se queja, y se queja. Y al final esa queja se transforma en un corazón impuro, mezclado con queja. Y que todas sus motivaciones ya están sucias, ya están distorsionadas. Y esa falta de pureza, esa falta de limpieza en su corazón hace que no puedan ver a Dios en el día a día, en los detalles. Pretenden verlo en las grandes respuestas y no se dan cuenta que Dios está presente en cada detalle de nuestros días. Es tan maravilloso vivir y ver los detalles. Ver lo detallista que es nuestro Dios. Nuestro Dios es detallista, es preciso, es tan tierno, tan dulce, tan perfecto. Y Él está siempre pendiente de nuestras necesidades y las cubre con detalles. Y a veces nuestras necesidades son gigantes y las cubre de muchos detalles. Y al final nos damos cuenta que cubrió todo. Y otras veces las cubre, así pasa su mano y está todo cubierto. Y otras veces son detalles que van completando nuestras necesidades. Y cuando tú tienes tu corazón limpio, cuando tú tienes tu corazón sin motivaciones incorrectas, sin deseos impuros, tú tienes la capacidad de ver a Dios en los pequeños detalles. Pero cuando esa limpieza no está en tu corazón, entonces tú no lo ves.
tú no lo ves, y encima le reclama su ausencia, y Él está en cada detalle que te rodea. Jesús quiso decir que aquellos que se conducen con motivos absolutamente puros, libres de mezclas, que buscan su propio beneficio, están capacitados para ver a Dios hoy, en cada minuto de sus vidas y por la eternidad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Los pacificadores no son los que arrancan o huyen para evitar situaciones conflictivas. Los pacificadores son aquellos capaces de conducirse y caminar en pro de la paz y en la conquista de la paz, aunque deban transitar por el camino del conflicto. Y ese transitar en medio de los conflictos lo hacen en paz. Los pacificadores no arrancan de los problemas, no huyen de los problemas. Los pacificadores enfrentan los problemas en paz y ponen paz a su paso. Y en la medida que ellos van caminando, no añaden al conflicto más conflicto, sino que van añadiendo paz. Creo que es una de las conductas que Jesús alaba, que nos cuesta ser pacificadores. Porque da la sensación de que cuando hay un conflicto, añadimos de nuestra cosecha, le ponemos más, le ponemos nuestra opinión. Yo también lo hago. Y en vez de transitar por ese camino poniendo paz en los corazones y en el mío mismo, y bajando los perfiles y poniendo paz en medio de los conflictos, no, nos metemos en los conflictos para añadir más y para hacer que el conflicto sea más grande. Y dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para los hebreos, hijo de significaba que tenía esas características. Por ejemplo, hijo de consolación significa que era su característica era la consolación, era consolador. Se le dijo a Juan y a Jacobo hijos del trueno, porque eran muy temperamentales. A los pacificadores se les llamará hijos de Dios, porque realizan una obra característica de Dios, porque tienen la capacidad de poner paz en medio de los conflictos, en medio de las tormentas y conducirse en paz, del mismo modo que nuestro Dios de paz lo es, que Jesús lo hizo. Entonces, cada vez que tú eres pacificador, te pareces a Dios y desde los cielos eres llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque te pareces a Dios, vas adquiriendo esa cualidad, vas adquiriendo esa identidad de poner paz. Jesús llama bienaventurados a quienes caminan en pos de la paz y difunden la paz, porque este acto hace que los demás reconozcan su parecido con Dios. Y no se trata de buscar la paz guerreando, no se trata de buscar la paz al choque, sino que buscar y difundir la paz en paz. Y eso te hará que te llamen hijo de Dios, eso hará que te reconozcan parecido a Jesús. Mateo 5, 10, 12 habla de la siguiente bienaventuranza y ya es la última. Bienaventurados los que padecen persecución, ¿por qué? Por causa de la justicia. ¿De qué justicia? La divina, obviamente, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, los difamen, ¿cierto? Mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, su recompensa, su premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Sabes que los primeros cristianos tuvieron una persecución no solo masiva, sino y del gobierno, del Imperio Romano? También fueron perseguidos en su ambiente íntimo, en su ambiente familiar. Ellos tuvieron una conmoción en su vida sufrió un terremoto
Y en ese arrepentimiento para el ingreso y el reino, muchas de las cosas que antes hacían ya no las podían hacer. Miren, muchos de ellos tenían trabajos que no eran compatibles con su fe. Muchos eran artesanos que esculpían imágenes a los dioses falsos. Y de repente se encontraron que al llegar a Jesús y al entrar en el reino, quedaron sin trabajo porque no podían seguir haciendo esas imágenes. Y tuvieron y fueron de alguna manera perseguidos, afectados. Su vida social fue afectada. Ya no podían ir a todas las fiestas porque en muchas de esas fiestas se consumían los alimentos sacrificados a los ídolos. Se hacía el ritual, se sacrificaban los ídolos y después eso se comía. Y ellos no podían compartir eso ahora porque ya estaban consagrados para Jesús y para su reino. Su vida familiar también fue, imagínate, el no poder relacionarse en todas esas actividades sociales que antes lo hacían, acarreaba persecución, acarreaba difamación, acarreaba juicio y crítica. Su vida familiar, no necesariamente toda la familia llegaba al reino. Habían familias que sí llegaban completas y había familias que no. Imagínate la persecución de los familiares, porque ya los que entraban en el reino tenían conductas tan diferentes y tan radicales. Los primeros cristianos fueron calumniados y perseguidos de la manera más impensada. Se llegó a decir que eran caníbales, porque cuando compartían la cena del Señor repetían las palabras de Jesús: este es mi cuerpo que por vosotros fue partido y esta es mi sangre que por vosotros fue derramada. Entonces se les calumniaba de caníbales, decían que ellos comían, que tomaban sangre humana y que comían carne humana. Hacían unas difamaciones y unas distorsiones tremendas y por eso los perseguían. A sus reuniones las llamaban ágapes, en base al amor ágape, y se saludaban con un ósculo santo. Entonces los tildaban de que hacían orgías. O sea, eran perseguidos por la deslealtad al César, eran perseguidos por sus cambios de conductas, eran perseguidos porque sus nuevas conductas eran mal interpretadas. Pero la persecución, aparte de que fue una oportunidad para la dispersión y para que el Evangelio se difundiera por la tierra, aparte de eso, la persecución fue una oportunidad de demostrar fidelidad a Cristo. La persecución fue una oportunidad de volver a recorrer el camino que los profetas perseguidos recorrieron. La persecución era un motivo de gozo, por eso Jesús los felicita y les dice: gócense, alégrense. La persecución era una ocasión para no sentirse solo, porque Jesús mismo estaría con los perseguidos. Él se los promete. Cuando hacemos lo justo para Dios y es motivo de persecución, burla, calumnia, somos parte del reino y nos espera un premio en los cielos. Muchas veces somos perseguidos por nuestro mal proceder. Eso no cuenta aquí. Eso no cuenta aquí. Aquí se está hablando de cuando la persecución viene por causa de que obramos justamente para Dios. Y por causa de eso somos calumniados, somos burlados, somos juzgados y somos perseguidos. Pero eso nos es motivo de gozo porque nos asegura que somos parte del reino y que nos espera un premio en los cielos. Las bienaventuranzas, queridos, es y son una felicitación por nuestras conductas acorde al reino al cual pertenecemos. Solamente con estos primeros versos del Sermón del Monte, con estos primeros 12 versículos del capítulo 5 de Mateo, tenemos mucho para reflexionar, tenemos mucho para trabajar, tenemos mucho para decir: en realidad necesito volver al origen. En realidad necesito aprender de la mansedumbre de Jesús. En realidad necesito ser misericordioso como Jesús. En realidad, en vez de quejarme cuando me siento perseguido, difamado, atacado, en vez de quejarme, debo gozarme, porque eso, si es por causa de Cristo, me hace ser partícipe de su reino y es motivo de gozo. O sea, te invito a tomar tu Biblia,
volver a leer estos 12 primeros versículos del capítulo 5 de Mateo y replantearte cuántas felicitaciones, de cuántas felicitaciones te apropias, de cuántas bienaventuranzas te apropias, cuántas veces puedes decir, sí, soy dichoso porque estoy procediendo así. Y en todo aquello que nos encontremos distantes de esta enseñanza, pongámosla por obra. Pongámosla por obra. Creamos en estas buenas noticias del reino. Creamos que sí es posible heredar la tierra, que sí es posible ser partícipes de la gloria de Jesús, que sí es posible recibir un galardón el día de mañana, que sí es posible que el Señor estará con nosotros todos los días. Apropiémonos de esas promesas, apropiémonos de esas felicitaciones y conduzcámonos conforme a lo que Jesús en cada bienaventuranza da por hecho a los que somos ciudadanos de su reino. Les bendigo, un abrazo virtual a cada uno, independiente de la distancia geográfica que nos separa y del lugar donde tú te encuentras, de la nación donde tú te encuentras. Que la bendición del Padre te acompañe y nos vemos en la próxima transmisión.